en este momento y vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a ver dónde está el documento. Estaba viendo otros documentos de otras asignaturas y esta es la que a nosotros nos compete. La última parte de esta teoría, este, esta teoría que ustedes han recibido durante esta asignatura ha sido traducida, como les había dicho, de un libro en italiano. Algo me recordaba porque la tesis eh, de grado que hice cuando estudié la carrera de matemática, igual me facilitaron, como ustedes conocen, los profesores de italianos, así que me tocó aprender algunas palabras, aunque la matemática en otro idioma no es tan complicado. Lo más importante es conocer el tema matemático mismo, ya de por sí las demás palabras como van teniendo algo de sentido. Bueno, entonces comenzamos con las definiciones de los polígonos inscritos y circunscritos en una circunferencia y también vamos a hablar de los polígonos regulares. Aquí nosotros tenemos algunos teoremas. Entonces, un polígono cuyos vértices son puntos de una misma circunferencia. Ojo, ¿no? Nosotros hemos definido ya los polígonos, conocemos qué es un vértice de un polígono. Si estos vértices del polígono todos pertenecen a una misma circunferencia, entonces se dice que el polígono, ¿sí?, es inscrito en la circunferencia. Se dice polígono inscrito en la circunferencia. Es como que el polígono está dentro de la circunferencia. Esa es la idea, ¿no? Aquí tenemos el gráfico. Entonces aquí tenemos, miren, el polígono, que tenemos, el de vértices A, B, C, D, E. Todos estos vértices pertenecen a la circunferencia, entonces se dice que este polígono está inscrito a la circunferencia. Eso es la primera definición. En realidad esta definición tiene varias. Ya, un polígono cuyos lados son todos tangentes a una misma circunferencia se dice circunscrito a la circunferencia, mientras que la circunferencia se dice inscrita en el polígono. Entonces acá nosotros tenemos, ¿sí?, de un polígono, asimismo de lado, de vértices A, B, C, D, E, ¿sí?, este polígono, ¿cómo se dice? Circunscrito, mientras que la circunferencia que está acá adentro se dice inscrita. Entonces, acá nosotros podemos decir dos cosas, ¿no? Ya, que el polígono está circunscrito o que la circunferencia está inscrita. Lo mismo podemos decir aquí. Ya, la circunferencia circunscribe al polígono o el polígono está inscrito en la circunferencia. O sea, de cualquiera de las dos formas podemos mencionar en cada una de estas situaciones. Acá dos y acá también dos. Entonces, eso es lo que nos dice hasta acá. Ya, el radio de una circunferencia circunscrita, entonces acá tenemos una circunferencia, miren, acá tenemos una circunferencia circunscrita, claro, está fuera del polígono, y acá tenemos el radio de esta circunferencia. ¿Qué decimos de este radio? Se dice también radio del polígono. O sea, este radio que tenemos acá, que es radio de la circunferencia, ¿sí?, también se dice radio del polígono. ¿Ya? Teníamos acá. Mientras que el radio de una circunferencia inscrita en un polígono, una circunferencia inscrita, acá miren, tenemos la circunferencia inscrita en el polígono. ¿Cómo le vamos a llamar a este radio? A este radio lo vamos a llamar apotema. ¿Ya? Listo. ¿Apotema de quién? Del polígono. Seguimos. Otra definición. Miren, aquí hay varias definiciones y he separado con estas liñitas para que ustedes se den cuenta. Un polígono se dice inscriptible, es decir, puede estar acá dentro de una circunferencia cuyos todos los vértices sean parte de una misma circunferencia, es decir, se dice inscriptible si existe una circunferencia que pasa por todos sus vértices, ¿sí? Entonces, no podemos decir, voy acá a hacer un gráfico.
un gráfico nuevo, ¿no? Vamos a dibujar a mano alzada. Bueno, obviamente no me va a salir también esa circunferencia, pero espero que ustedes entiendan. Tenemos una circunferencia y acá tenemos un polígono, ¿no? Entonces, este, este polígono, por ejemplo, el que voy a trazar, ¿sí? No puede llamarse inscrito en la circunferencia, ¿no? Porque no todos los vértices de este polígono pertenecen a la circunferencia. Entonces, en ese sentido, hablamos de un polígono que se dice inscriptible. El que acabé de dibujar no sería inscriptible. Bueno, a no ser que exista otra circunferencia, ¿no es cierto? Que sí pase por todos sus vértices. Ya. Y análogamente, un polígono se dice circunscriptible si existe una circunferencia tangente a todos sus lados. Ya. Entonces acá tendríamos un polígono circunscriptible porque existe esta circunferencia, ¿sí? Tal que cada uno de sus lados es tangente a la circunferencia, ¿ya? Entonces, inscriptible y circunscriptible, ¿ya? Un triángulo, hay que demostrar, un triángulo siempre es inscriptible y circunscriptible. ¿Alguien me podría decir cómo probar esto? Tenemos acá en la figura. Miren, acá tengo un triángulo. Tenemos que está inscrito en esta circunferencia y el mismo triángulo circunscribe a esta circunferencia. Entonces, es inscriptible y circunscriptible. Ya. ¿Alguien me puede, no sé, con el gráfico tal vez apoyarnos? ¿Cómo sería, cómo iría más o menos la idea de la demostración de este ejercicio? Una idea nomás, no vamos a demostrar, ¿no? Sino una idea nomás. Usando el hecho de que tres puntos individualizan una circunferencia. Perfecto. Entonces, el compañero acaba de decir perfectamente, ¿sí? Lo que teníamos, a ver, esto no le quiero borrar, capaz que nos sirve luego. El compañero menciona esto que nosotros ya habíamos, no sé si probado, pero por lo menos está enunciado. Es cierto, alguien puede darse el tiempo de cómo es de demostrar, pero decía que dados tres puntos no colineales, esa es una hipótesis muy importante. Dados tres puntos no colineales, siempre existe una única circunferencia. Bueno, puede dar chiste mi circunferencia, pero bueno, ya, existe una única circunferencia, ¿sí? Que pasa por ellos. Y el compañero muy bien dice que dados estos tres puntos, bueno, dado un triángulo, nosotros sabemos que este triángulo tiene estos tres vértices, pueden considerarse los vértices como estos tres puntos, y nosotros sabemos que existe una única circunferencia que pasa por ellos, es decir, el triángulo es inscriptible. Muy bien, compañero. Sin embargo, hasta el momento, con esa idea, ¿no es cierto? Habría que pulirla, decir más bonito, ¿no es cierto? Sin embargo, todavía me faltaría que es circunscriptible, es decir, que nosotros a partir de este triángulo que tengo acá en el dibujito de Word, a partir de este triángulo, podemos construir una circunferencia que esté inscrita en el triángulo, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo probaríamos, en cambio, la existencia de esta circunferencia? Bueno, es tangente, ¿no? Como les dije, como estamos a mano alzada, como que no me sale tan bien, pero corro el riesgo de que me salga peor. Ya, listo. Ya, la de color rojo, ya de alguna manera la hemos
probado, por lo menos dado ideas de cómo probar. Así surge una demostración, les comento, con una idea de cómo haría, cuál sería el camino. El compañero nos acaba de decir el camino, nos acaba de decir, mediante este teorema ya está, solamente hay que escribirlo y hacerlo bonito. Ahora, más o menos, ¿cómo iría el camino de una circunferencia que esté inscrita en el triángulo? ¿Alguna idea? Utilizando los teoremas que tenemos, se me ocurre, ¿no? Puede ser que no, no sea solución. No, mejor no. Esa idea parece que no está tan correcta. Iba a decir algo que no me parece que estaba tan correcto. Me parece que un camino sería intentar encontrar estos tres puntos, ¿no? Si yo logro encontrar estos tres puntos, les voy a decir el camino que se me ocurre ahorita. Puede ser que no sea el definitivo, a alguien se le ocurra un mejor camino. La idea sería encontrar estos tres puntos, ¿ya? Y una vez con estos tres puntos, nuevamente utilizando el teorema que el compañero acaba de mencionar, que por tres puntos pasa una única circunferencia, tendríamos esto. Y luego habría que probar que los lados de este triángulo son tangentes a esta circunferencia en estos puntos. Porque puede ser que nosotros encontremos tres puntos, estos de color celeste, pero que no necesariamente los lados resulten tangentes a la circunferencia, ¿ya? Otro teorema, el que les decía, mejor no les digo, pero bueno, les voy a terminar diciendo, ustedes le podrían mejorar, es recordar que nosotros cuando tenemos una circunferencia, ¿sí? Esta para la segunda parte, recuerdan que les decía, encontremos los puntos de color celeste y luego probemos que los lados del triángulo son tangentes. Bueno, podría ser que si este punto le llamo a este B y a este C, podría decir que tenemos un teorema, ¿no es cierto? Que dado un punto A y una circunferencia, siempre existen dos rectas tangentes a la circunferencia y perfectamente estos pueden ser los lados, pero habría que pulirlo un poco. No sé, ¿alguien alguna otra idea nos puede decir ahorita? Disculpe, doctora, y con la mediana del triángulo, con las rectas medianas del triángulo encontramos el punto centro y del punto También, centro podemos encontrar un círculo que es tangente al triángulo como tal. ya. El compañero justamente hace mención de cómo nosotros en dibujo técnico encontramos la circunferencia inscrita y también la circunferencia circunscrita, ¿no? La una es mediante, ¿me ayuda, por favor? El incentro, el ortocentro, el circuncentro, el baricentro, ya. Esos nombres que acabo de mencionar, vale decir que no lo hemos definido hasta el momento. Sin embargo, en esta teoría que yo les he enviado de Calvache, me parece que ya va a ir apareciendo de a poco. Sí, efectivamente, como dice el compañero, calculando las medianas, ¿no es cierto? O las mediatrices, antes que las medianas. Sí, doctora, en realidad sí hay una definición que nos dio usted en el documento, si no me equivoco, es la definición 2.11. Ahí habla sobre las medianas del triángulo. Y a partir de eso podríamos encontrar el punto centro. Este punto ¿Ya? centro nos permite graficar el círculo y este círculo es tangente
a los lados del triángulo. Y así quedaría demostrado. Ya, perfecto. Ya, hay que cuidarse nomás viendo si son las medianas o las mediatrices, ¿no? Las que nos permiten encontrar la circunferencia inscrita. Tendrán cuidado. Bueno, de todos modos, ya tenemos una idea. Así nacen las ideas de una demostración, que yo me imagino ustedes ya habrán hecho estos pasos en cada una de estas tareas, pero vale la pena recordarlas. Ya, entonces continuamos. Un rectángulo es inscriptible. Eso significa que, dados los 4 puntos de este rectángulo o de cualquier rectángulo, siempre podemos nosotros encontrar la circunferencia que pasa por los 4 puntos. Y aquí les está sugiriendo, ¿no? Aquí les está sugiriendo cómo hacerlo. Miren, aquí ya en el gráfico nos sugieren, y lo mismo que acá. ¿Sí ven que son las mediatrices? Acá. No son las medianas, son las mediatrices. ¿Ya? Acá, en cambio, trazando las diagonales del rectángulo, encontramos el centro y a partir de este punto, con radio igual a esta longitud, Profe, graficamos la circunferencia. Dígame, por favor. una pregunta. Pero para sacar el círculo inscrito no era con el incentro Y y ese es con las bisectrices. con las bisectrices, ¿ya? Ajá. Por eso decía, tengan cuidado. Yo tengo muy mala memoria y eso sí les he dicho ya hace rato. Lo bueno es que todavía he conservado el razonamiento. Entonces, con la que sea, pero hay que encontrar la que es. Ya, a eso me quería referir. Y me refería hace rato también. No les puedo yo decir ahorita, sí es el circuncentro, sí es el baricentro, sí es el incentro. Bueno, ustedes mismos lo tienen que definir cuál de esos puntos es y esos puntos cómo se determinan. ¿Cómo? Con una miradita ¿cómo es? A la internet. Es rápido le da la respuesta. Posiblemente el compañero hizo eso o ya yo sabía, tiene mejor memoria que yo. Pero la verdad es que todas estas terminologías yo las he aprendido, muchas me las he olvidado y me seguiré olvidando de aquí a mañana otras cosas. Pero ahí es el problema de la edad también. Ustedes están jóvenes y hay que aprovechar eso. Sí, a mí me suena también que es la intersección de las bisectrices. ¿Y la intersección de las bisectrices cómo se llama? Incentro. Exactamente, incentro. Y su nombre justamente se deriva, yo me recuerdo cuando daba clases en el colegio, el nombre se deriva justamente porque el incentro no es otra cosa que el centro de la circunferencia inscrita, ¿no es cierto? Incentro, inscrita. Circuncentro, circunscrita. Entonces, miren, ¿no? Los nombres, como siempre he dicho, en la matemática no son al azar, no es como loco. Ya, seguimos. El rombo es circunscriptible. Claro, noten ustedes que hemos podido, a partir del rombo, dibujar una circunferencia que está acá adentro, es decir, el rombo es circunscriptible. Lo que está afuera es circunscriptible, lo que está adentro es inscriptible, ¿no es cierto? Algo así. Y vamos con este teorema, ¿no? Aquí había repetido 2 veces esto. Si un cuadrilátero tiene sus ángulos opuestos suplementarios, entonces es inscriptible. Noten aquí que tenemos un sí solo sí, viceversa. Si un cuadrilátero es inscriptible, entonces los ángulos opuestos son suplementarios. Entonces, este es un teorema que está encerrado justamente como tarea. Entonces, yo, al menos para creer en lo que estamos diciendo, yo tenía este cuadrilátero. Si ustedes se fijan, les voy a ampliar un poquito. Si ustedes se fijan, aquí tengo un cuadrilátero cuyos vértices son A, B, está por acá C
y por acá está D. Ya. Resulta que este ángulo de acá y este ángulo de acá, bueno, son suplementarios. Ya vayamos poquito a poquito poniendo medidas. Entonces, el ángulo en B es de 145, ya les había dicho, y el ángulo beta en C es de 35. Sumando nos da 180, es decir, estos dos ángulos son suplementarios. Cuando dos ángulos opuestos son suplementarios de acuerdo al teorema, entonces el cuadrilátero es circunscriptible y viceversa, ¿no? Si tengo un cuadrilátero, ¿sí? Circunscriptivo, que está inscrito en una circunferencia, entonces los ángulos opuestos son suplementarios. Eso es lo que nos está diciendo el teorema, ¿no? Hay un sí, solamente sí. Parafraseando. Si tengo un cuadrilátero cuyos ángulos opuestos son suplementarios, entonces siempre puedo encontrar una circunferencia que pase por todos sus vértices. Viceversa, al contrario, si tengo un cuadrilátero, ¿sí?, inscrito en una circunferencia, entonces yo voy a mirar que sus ángulos opuestos son suplementarios. Eso es lo que nos está diciendo el teorema. Entonces, cuando ustedes vayan a demostrar este teorema, lo que tienen que hacer es demostrar las dos implicaciones. ¿Ya? ¿Cuál sería la tesis de esta implicación de la que acabo de dibujar? ¿Cuál sería la hipótesis, pues? Un cuadrilátero con ángulos opuestos suplementarios. Sí, esa sería la hipótesis. ¿Y la tesis? Que el cuadrilátero es inscriptible. Sí. ¿Y cuál sería la hipótesis? ¿Cuáles serían la hipótesis y tesis de esta dirección? Si un cuadrilátero es inscriptible, y la tesis sería entonces sus ángulos son suplementarios. Sus ángulos Los opuestos. ángulos de un cuadrilátero son suplementarios. Los Opuestos. ángulos opuestos, exactamente, ¿sí? Ahí estaríamos, entonces ya por lo menos sabemos qué es lo que tenemos como hipótesis y a dónde queremos llegar en cada una de las dos implicaciones. Ya, seguimos. El lema 6.1. Sea D un punto externo a una circunferencia. Desde D se trazan las dos tangentes a la circunferencia. Esto nosotros podemos decirlo porque ya anteriormente habíamos probado que dada una circunferencia y un punto externo, siempre existen dos tangentes a esta circunferencia. Sean estas A y B, estas dos rectas tangentes. Supongamos que sean respectivamente los puntos A y B, los puntos de tangencia. Ya, entonces, me parece que aquí hay un dibujito. Tenemos aquí la circunferencia. Acá, externo a la circunferencia, tenemos un punto D. Nosotros sabemos por teoremas anteriores que existen dos rectas tangentes. Si son tangentes, entonces estas rectas intersecan a la circunferencia en un solo punto, siendo esta la recta tangente A, lo vamos a llamar a este punto de intersección A, y siendo esta la recta tangente B, vamos a llamar a este punto el punto B. Hasta ahí, todo es hipótesis. Miren, se ha dado un punto externo a la circunferencia, desde D se trazan las dos tangentes, les damos nombre A y B a estas rectas tangentes, y a los puntos de intersección lo estamos llamando A y B, los puntos de tangencia. Todo esto es hipótesis. Y la tesis vendría a ser esto. AD, el segmento AD, es congruente con el segmento BD. Así, esto pequeñito es lo que hay que probar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que hacemos esta demostración? En efecto,
Las dos rectas tangentes que tenemos aquí en esta figura se corresponden en una simetría axial, donde el eje es la recta de O, ¿ya? Y claro, O es del centro de la circunferencia, ¿ya? Usando los triángulos congruentes, ¿cuáles son? DOA y DOB, se puede concluir la demostración, es decir, lo que vamos a considerar son estos triángulos de acá, caramba, ya, y este otro, esos dos triángulos. Y estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué serían congruentes estos triángulos? Por la simetría axial. Ya, ¿qué me dice la simetría axial? Dado un eje S, es esta la correspondencia de dos puntos. Alguien me corrige si me equivoco. Cuando tienen ustedes una simetría axial, una figura se corresponde con una congruente a la primera, siempre. Ay, sí, sigo esperando la respuesta. Dada una Sí, figura, doctora. sí, eh, a ver, ¿qué estaba queriendo hacer? Justo sí, el afirmativo del compañero me interesaba, pero ahorita, carambas, a veces cuando, bueno, hagamos esto, ¿no? Hagamos con un triángulo. Aquí tenemos este triángulo, vamos a formar este triángulo. No pude hacerlo hace rato, pero bueno, siempre se puede improvisar. Aquí tenemos este triángulo, ¿ya? Y vamos a dibujar una recta que nos va a servir a nosotros como eje, recta. Por ejemplo, esta recta, ¿ya? Ahí tenemos esta recta. Entonces vamos a aplicar la simetría axial de eje, esta recta que pasa por los puntos D y E. Bueno, acá podemos hacerlo sin ningún inconveniente, simetría axial. El problema es que solamente puedo ir poco a poco. Ya, bueno, no importa, ya nos demoramos, pero ahí vamos obteniendo los simétricos de cada uno de los puntos y de cada una de las rectas. Y aquí tenemos estos dos triángulos que se corresponden en una simetría axial, ¿ya? Y por lo tanto, los triángulos, ¿cómo son? Congruentes. Exactamente. Entonces, eso es lo que decía el compañero, ¿no? En una simetría axial se corresponden figuras que resultan a la final ser congruentes. Aunque si a alguien no le gusta ese tema, pues puede ir por otro lado. Por ejemplo, yo vería aquí que estos dos triángulos son ¿cómo? Son congruentes. Y aparte de ser congruentes son, bueno, cuando haga el dibujito que voy a hacer, me van a completar todo, me van a decir todos en coro. ¿Son? ¿Qué tipo de Rectángulo. triángulos? Son rectángulos y ahí tenemos un teorema que dos triángulos rectángulos son congruentes cuando tienen un lado, un cateto,
y la hipotenusa congruentes, decía por ahí un teorema. Bueno, eso no me he olvidado. Ya, entonces, claro, este lado son congruentes, estos dos lados son congruentes porque corresponden al radio y este porque tienen en común. Entonces, entrarían en ese teorema, en hipótesis de ese teorema, y los dos triángulos serían congruentes. Bueno, una vez que los dos triángulos son congruentes, ¿cuál es el lado que le corresponde en esta congruencia al lado de A? O D. No, Debe. de B, gracias. De B, tal vez estaba muy pequeño. De B. ¿Y qué pasa con los lados correspondientes en triángulos congruentes? Son congruentes, entonces este lado es congruente con este lado y por lo tanto acabamos de demostrar que AD es congruente a BD, que es lo que teníamos acá que probar la tesis. ¿Ya? Listo. Por cierto, en las demostraciones vamos a ir escribiendo nuestros resultados y al frente las justificaciones, ¿no? En las demostraciones que haremos de aquí hasta los exámenes que quedan, que espero que todos pasen bien el principal y si no es así, en los que no quiero ni nombrarlos, lo harán, ¿no? Ya, tenemos otro teorema. No le voy a dar lectura yo, quiero que ustedes lo lean y una vez que lean me digan cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. Ahí les pongo el dibujito para que lo puedan visualizar incluso. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguien me tiene ya la hipótesis? Sí, tiene una circunferencia C y tres rectas tangentes a ella. Ujú. Entonces, si una recta interseca a las otras dos en los puntos D y E, luego se tiene que la distancia de E es igual a la suma de las distancias AD más E, que esa sería la tesis. Ajá, ahí está. De color azul la hipótesis y de color rojo la tesis. Entonces, tal como dice el compañero, ¿no? Tengo una circunferencia y tres rectas tangentes a esta circunferencia. Sean estas rectas de nombre A, B y C. Son nombres que le doy, cualquier nombre podría servir. Tenemos los tres puntos de tangencia, que son los puntos A, B y C. Ya, hasta ahí todo es hipótesis, todo eso es verdad, todo eso podemos decir. ¿Qué es lo que queremos probar? Que la longitud de E, o sea, toda esta longitud que tenemos acá, la longitud de E, es igual a la suma de las longitudes AD, miren acá, AD con CE. Esta longitud de acá se consigue sumando esta longitud con esta longitud. Y efectivamente es así. El teorema que acabamos de ver nos está diciendo de que AD es congruente con DB. Eso acabamos de ver, ¿no es cierto? Ya. Aplicando el mismo teorema, pero ahora con estas rectas tangentes, nosotros tendríamos que CE es congruente con BB
Ya me estaba adelantando yo la idea. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que DE, así haciendo el camino largo, ¿no es cierto? Que DE, ya, la longitud de DE es igual, el todo es igual a la suma de las partes, es igual a DB, la longitud de DB, más la longitud de BE. ¿Ya? Por ahí hay un teorema que nos garantiza esto, ¿no? Que el todo es igual a la suma de las partes. Y luego simplemente por sustitución, utilizando el teorema o el lema me parece que era, no sé, el lema me parece, el lema 6.1, por el lema 6.1, como DB es congruente a AD, entonces yo puedo reemplazar AD. Y como BE es congruente con CE, entonces puedo reemplazar más CE. ¿Ya? Y listo, ya está demostrado la tesis. ¿Ya? Entonces, noten ustedes que es importante determinar, y siempre vamos a decir la hipótesis y la tesis. Si no sabemos identificar eso en un teorema, menos vamos a querer intentar encontrar ¿cómo es? A demostrar la tesis, ¿no? Veamos este teorema. En un cuadrilátero circunscriptible, ¿sí? La suma de las longitudes de las parejas de los lados opuestos son iguales. Se cumple también la proposición inversa, es decir, que aquí nosotros tenemos dos implicaciones, ¿no es cierto? Dos implicaciones por este tema de que también se cumple la proposición inversa. Entonces vamos primero con la implicación, esta implicación. ¿Cuál sería la hipótesis y tesis? Hagamos ese ejercicio, vayamos repasando de una vez para las pruebas. ¿Listo? ¿Alguien me puede ayudar? La hipótesis sería que en un cuadrilátero circunscriptible, y la tesis sería la suma de sus longitudes de la pareja de los lados opuestos son iguales. La primera implicación. Ujú. Ya. ¿Qué tal si Y la hacemos? segunda implicación, Siga. sería que la hipótesis, la suma de la pareja de los lados opuestos son iguales. Por lo tanto, la tesis sería que el cuadrilátero es circunscriptible. Ya. A ver, este me está estorbando hace horas. Ya. A ver, veamos. Veamos, ojalá tengamos aquí un espacio para ver este teorema. Hagamos el dibujo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un cuadrilátero circunscriptible. ¿Qué significa eso? Que tenemos, por ejemplo, no sé, ahorita me invento el cuadrilátero, ¿ya? Tengo el cuadrilátero.
Me ayuden. ¿La circunferencia está adentro o afuera? Afuera. Afuera. Les voy a poner la definición de cuándo se dice inscriptible y circunscriptible, ¿no es cierto? Aquí está. Para evitar dudas. Ya. Un polígono se dice inscriptible si existe una circunferencia que pasa por sus vértices. Es decir, un polígono puede ser inscrito, digamos, se dice inscriptible. Puede ser inscrito si existe una circunferencia que pasa por todos sus vértices. Es decir, el polígono aquí en el dibujito, el polígono A, B, C, D, E, y nuevamente uniendo con A, este polígono sería inscriptible. ¿Por qué? Porque existe una circunferencia que pasa por todos sus vértices. Análogamente, un polígono se dice circunscriptible si existe una circunferencia, ¿sí?, tangente a todos sus lados. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que este polígono es circunscriptible. Entonces, circunscriptible es estar fuera, inscriptible es estar dentro. Entonces, una vez visto esto, ayúdenme. ¿Cómo dibujo la circunferencia aquí para estar acorde a lo que me dice el teorema? ¿Dónde estaría la circunferencia? ¿Adentro o afuera? Ya, para decirlo más fácil y podernos entender, por lo menos en el lenguaje. Adentro. Exactamente, estaría adentro. Claro que hay un teorema, y esto sí les va a dar chiste a ustedes. Hay un teorema que me dice que un polígono es, a ver si me recuerdo. No, no vamos a usar ese teorema porque en ese caso el polígono estaba inscrito. Ahora está circunscrito el polígono. Entonces no voy a usar ese teorema. Bueno, como seguramente ustedes verán, este polígono no es circunscriptible, ¿no? Pero para efectos por lo menos de sacar la hipótesis, determinación de hipótesis y tesis, me ha tocado hacer una circunferencia feísima. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Si pasara esto fuese una circunferencia y esto un polígono cuyos lados son tangentes a la circunferencia, ¿sí? Entonces, claro que en GeoGebra lo podría hacer mejor, pero bueno, allá en cambio no voy a poder escribir. Entonces, estábamos acá, en un cuadrilátero circunscriptible. Entonces, pongamos aquí los vértices A, B, C y D. Ya. Es circunscriptible, es decir, los lados son tangentes a una circunferencia. Ya. Hipótesis A, B, C, D, circunscriptible. Circunscriptible. Ya, circunscriptible. Ya, y tesis, me decía el compañero, ya, utilizando ya estos nombres que hemos dado. Ahora, por eso es importante que ustedes, cuando traduzcan la hipótesis y tesis de un teorema, lo hagan apoyados en un grafiquito. Yo siempre no siempre, a muchos de ustedes les he pedido en sus deberes, haga por lo menos un dibujito para ver qué es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Empiezan a hablar de A, B, C, D, el lado A, B, y uno no sabe dónde está A, dónde está B, y no hay cómo calificar. Bueno, entonces, ¿cuál sería la tesis acá? Que el cuadrilátero es circunscriptible.
No, la hipótesis era esa, ¿no? Yo creo que pregunté mal entonces. La tesis, ¿cuál es la tesis? Que AD más BC es igual a AB más DC. Ajá. AD con la longitud, con la notación que estamos usando, ¿no? Esto denota longitud del segmento AD más longitud del segmento BC, o sea, la suma de estos dos opuestos, ¿no es cierto? Es igual a la suma de los otros lados opuestos, o sea, AB, como dice el compañero, más CD. CD. ¿Ya? Esta sería la tesis. ¿Mm? Por ahí me parece que el lema anterior serviría, ¿no? Sí, el lema anterior serviría. ¿Quién me apoya? Noten ustedes que este dibujito quedaría mejor acá cuando yo trace, ojalá lo haga bien, es medio difícil. Acá. Entonces miren, acá tengo ya el cuadrilátero circunscriptible. Entonces yo les decía, ya no está tan difícil hacer la demostración, porque de acuerdo a este teorema, este lado mide lo mismo que la suma de estos dos. Y este lado, si le llamo, por ejemplo, a este para facilidad, le llamo X y a este le llamo Y. ¿Cuánto medirá la longitud de XY? La longitud de XA más la de YC. Exactamente. Entonces, gracias a este teorema, nosotros podemos sumar esta longitud más esta longitud. Pero noten ustedes que lo que está aquí, esta parte de color, no me recuerdo este color, ¿me ayudan? Soy daltónica. Verde. Sí está como verde. No, Llamémosle verde, pero es, púrpura, violeta, morado. no, este de acá. Que este es como violeta. Este de acá. Celeste. Celeste, bueno, dejémosle en celeste, yo le tengo otro nombre que ya luego. Entonces, bueno, noten ustedes que esta parte de acá mide lo mismo de acá, esta de acá mide lo mismo de acá. Lo mismo sucede acá, como nos acaba de decir el compañero. Entonces, la suma de estos dos, haciendo operaciones, nos va a dar la suma de estos dos. Ahí está ya la demostración. Miren, hemos ubicado el teorema 625 en la hipótesis del teorema 624 y gracias a ello podemos decir que se cumple esta suma, ¿ya? Entonces, listo. Entonces, este dibujito quedó mucho mejor que el de acá. Este es el ideal, este es una fea copia, ¿ya? Esta sería la hipótesis y tesis de esta implicación. Vamos, hipótesis y tesis de la otra implicación, porque dice se cumple también la proposición inversa. Así que si a ustedes les tocara demostrar este teorema, ¿no es cierto? Deberían hacer las dos implicaciones y eso es lo que veo que no están haciendo. Hipótesis y tesis. En un cuadrilátero la suma de los lados opuestos es igual. Luego ese cuadrilátero es inscriptible. Exactamente. ABCD aquí es simplemente un cuadrilátero. Es simplemente un cuadrilátero. Por cierto, estoy poniendo tilde para recordarlos a aquellos que todavía me siguen fallando en la ortografía. Yo voy a poner una condición en el examen principal que 3 faltas ortográficas sea menos un punto. Y lo voy a escribir y ya guerra avisada no mata gente, dicen. Así que cuídense de la ortografía. Parece que usan mucho el corrector
de ortografía, tanto en el Word como el de los celulares, que hasta eso se han olvidado cómo escribir deber con V. Hay unos errores que ni yo que tengo mala ortografía los cometo. Me duelen hasta los ojos. Dicen que me da calambre a los ojos cuando se ve eso. Sí, ABCD es un cuadrilátero nada más. Y además, AD más, bueno, voy a demorarme un poquito, pero vamos a escribir completo, más BC, las longitudes, es igual a AD, AB, perdón, a la longitud de AB más la longitud de CD. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? La tesis, que ABCD, ya sabemos que es cuadrilátero, es circunscriptible. Circunscriptible. Bueno, ya me siguió la ortografía. La caligrafía, eso sí, ya no puedo mejorarla en esta maquinita. Pero ustedes sí pueden mejorar. Bueno. Pero bueno, con que la ortografía sea buena, ya la caligrafía la paso. Ya, entonces tendríamos ya hipótesis y tesis. Esta dirección ya hemos dado una idea de cómo demostrar. Esta de acá, bueno, que vayan repasando. Como adelanto, les podría decir que muchos de los teoremas que no hemos demostrado ni en tareas ni en clase irán a la prueba, a la lección que hay el día de mañana y a la prueba principal. O sea, de una les digo, o sea, usted encuentre un teorema no demostrado y resuelve y demuéstrelo para que sepa, para que ya tenga una base de cómo hacer, ¿no? De cómo va a estar ese examen. Otra cosa también, vayan ya repasando cómo escribir acá el proceso, ¿sí? Y acá la justificación, para yo poder incluso ver qué hizo y cómo lo justifica, ¿no? Vayan adquiriendo esa habilidad. Listo. Definición 6.8. Veamos qué nos dice. Un polígono se dice equilátero si todos sus lados son congruentes. ¿Ya? Puede haber un polígono equilátero, perdón, puede haber un polígono con todos los lados congruentes y sus ángulos no congruentes. Polígono con lados congruentes, pero ángulos no congruentes. ¿Sí es posible? Sí es posible. Acá les va uno, ¿no? Uno, el más facilito de todos. Les robé la idea. El rombo, ¿no? El rombo tiene los 4 lados congruentes, pero sus ángulos no son congruentes. Bueno, son congruentes 2 a 2, pero no todos los ángulos son congruentes. Entonces, un polígono es equilátero. Simplemente aquí está el nombre, ¿no? Iguales lados. Un polígono se dice equilátero si todos sus lados son congruentes. Ahora, se dice equiángulo cuando todos los ángulos son congruentes. Puede haber un polígono con ángulos congruentes y lados no congruentes. Polígono, ángulos congruentes, lados no congruentes. Sí, el rectángulo, por ejemplo. Ángulo, rapidísimo, ¿no es cierto? Tiene 4 ángulos rectos. Son ángulos, sería un equiángulo, un polígono equiángulo, pero no sería equilátero. Entonces, de ahí tenemos derecho a hablar específicamente de polígonos equiláteros cuando tienen sus lados congruentes y de polígonos equiángulos que tienen sus ángulos congruentes. ¿Ya? Pero si un polígono es al mismo tiempo equilátero y equiángulo, es decir, tiene lados y ángulos congruentes, entonces, ¿cómo se lo denomina?
regular. Entonces ese es el nombre que se le da a los polígonos que tienen tanto ángulos como lados congruentes, regular. Ya. Entonces, veamos con algunos ejemplos. El triángulo equilátero es un polígono regular. Claro, nosotros sabemos que un triángulo equilátero tiene todos sus ángulos congruentes. Ya. Y si vamos a medidas, bueno, podremos decir que sus ángulos miden 1/3 del ángulo llano. Ya. Un cuadrado, perdón. Un cuadrado es un polígono regular, también estamos en ese caso. En base al teorema 615, caso 4, si dividimos a la circunferencia en n arcos congruentes, las cuerdas subtendidas son congruentes. Por tanto, uniendo 2 a 2 ordenadamente los puntos así obtenidos, se tiene un polígono regular. Ya. ¿Qué es lo que está diciendo desde aquí esto que parece en chino? Y me quedo, y se quedarán ustedes seguramente como yo me quedo cuando califico sus tareas. Porque muchos dicen, de acuerdo al teorema 6.5, igualito que acá, ¿cuál será ese teorema 6.5? Toca buscar para ver si realmente está correcta la demostración, o sea, si está tomando un teorema que realmente le ayuda a la demostración. Muchas de las veces no usan. Y les pongo, parece que no ha entendido muy bien el teorema por mencionarlo en esa demostración. Pero este teorema 615, caso 4, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que si nosotros tenemos dos arcos congruentes como este, CB, voy a señalar el arco congruente CB con el ángulo BA. Tengo estos dos arcos congruentes. Si nosotros trazamos estas dos cuerdas, CB y BA, ¿qué dice este teorema? Este teorema dice que las cuerdas también van a ser congruentes. Si los arcos son congruentes, entonces las cuerdas son congruentes. Ya, eso es lo que nos dice el teorema 615, caso 4. Ya. Ahora, gracias a este teorema, ¿sí? Bueno, antes de gracias a este teorema, lo que vamos a hacer es dividir a toda la circunferencia en n arcos congruentes. Entonces acá tendríamos, en este ejemplo, nada más, acá habla de n arcos. Bueno, yo para el ejemplo lo vamos a dividir en 6 arcos congruentes. ¿Sí ven? 6 arcos congruentes. Entonces, ¿qué va a pasar con estas cuerdas? Estas cuerdas, gracias ahora sí, al teorema 615, caso 4, gracias a ese teorema, todas estas cuerdas serán congruentes, es decir, aquí tendríamos un polígono equilátero, ya. Pero acá me dice que es un polígono regular, es decir, que sus ángulos también serán congruentes. Hasta el momento, con el discurso que acabo de dar, lo único que puedo afirmar es que este polígono es equilátero. ¿Cómo así sería equiángulo? Porque acá está afirmando que es regular. Es decir, está afirmando que estos ángulos también serían congruentes. ¿Podemos hacerlo por simetría central? Ya. ¿Cómo sería esa simetría central? Ayúdeme a... ¿Tengo que dibujar algo más? Es que, a ver, la simetría central es una isometría, entonces los ángulos se corresponderían y podría empezar utilizando los diámetros. Ya. Por ejemplo, voy a dibujar un diámetro para que usted me pueda ayudar ahí. Entonces, un diámetro iría a carambas. Un diámetro sería, por ejemplo, este.
Aquí tendríamos un diámetro. No, voy a borrar para hacer uno mejor. Ya se me fue más abajo. Ya, ahí está un diámetro. Y de ahí, ¿qué haríamos? Bueno, ahí entonces los puntos D y el A serían correspondientes de la simetría central, porque, bueno, pasan por el radio. Y también puedo con eso, por ejemplo, trazar otro diámetro de E que pase por el centro y B, que también se correspondería en una simetría central. A Ahí ver, puedo mostrar que cada uno de los ángulos se van correspondiendo. a ver, veamos. Usted me dice que trace este otro diámetro. ¿Ya? Y ahora tengo que la recta de EE es correspondiente con la recta BA, ¿no es cierto? Ajá. Ahora puedo trazar otro diámetro más con el punto C y el punto F, que igual, con esto voy a tener que DC es correspondiente con EF. ¿Ya? Ahora sí, como tengo que estas dos figuras son correspondientes y la simetría central es una isometría, el ángulo entre EDC sería congruente con el ángulo entre FAB. EDC sería congruente con este de acá. Con BAF. Ya, con este de acá. Este ángulo sería correspondiente con este ángulo. Sí está bien Claro. con una simetría central. ¿Me ayudará la simetría axial, tal vez? Deberíamos trazar un eje. Y de ahí un eje que va de C a F. Ajá. Y de ahí hablar de correspondencia. Podríamos decir que el ángulo D es correspondiente al ángulo B. Y Sí. así sucesivamente y demostramos la congruencia. Perfecto, sí. Entonces noten ustedes, los dos compañeros y los demás que acaban de dar las ideas, ¿no es cierto? Que no hay un único camino. Sí, pero hay que irlo argumentando bien, que a veces me da la idea de que ustedes piensan que porque no está la demostración, como yo hago la demostración en las correcciones, yo digo que está mal, y no es así. Está mal porque no van justificando adecuadamente. El camino que sigan es independiente del que yo lo haga, pero tienen que irlo haciendo bien, argumentando correctamente. Y por esa razón, justamente ahorita, estamos ya entrenando en la idea de dar ideas como acá y justificando acá. Entonces, tanto con la simetría central como la simetría axial, se podría hacer esta demostración. Primera cosa. Segunda cosa, por ejemplo, en la simetría axial, yo me apoyaría en el hecho de que tengo un teorema que dice que el diámetro de una circunferencia es eje de una simetría axial. Porque si yo no tuviese este teorema, mal pudiera pensar que la recta CF es un eje de simetría. Yo le preguntaría, ¿y cuándo demostró eso? Si usted me pone CF es el eje de simetría, pero usted tiene que apoyarse en algo. Ahí tiene que ir al teorema y decir, por el teorema tanto que dice que el diámetro de una circunferencia es un eje de simetría. En el caso del compañero primero que habló, él hablaba de simetría central. ¿Quién le dice que el centro, sí, es un centro, el centro de simetría central, vaya la redundancia? Pero ¿quién le dice que ese centro de circunferencia cumple ese papel? Ahí también un teorema, ¿sí o no, compañero? El primer compañero que habló, ¿quién era? Porque el Yo señor... creo que yo le dije eso. Ya, Roderick. Sí, sí. Entonces, igual, ahí también tocaría decir gracias a no sé qué teorema.
que usted me va a confirmar, ¿existe o no existe ese teorema? Que dice que el centro de la Sí, circunferencia sabía ese teorema. y sí existe, correcto. Ahorita no nos interesa el número, es más, a mí me gustaría que ya ni pongan el número, sino más bien con unas letras ahí más pequeñas o algo. Bueno, como ya les estoy diciendo en la justificación, escriban qué mismo dice el teorema. ¿Ya? Entonces el teorema de la simetría central me dice que el centro de la circunferencia es el centro de una simetría central. El teorema que utilizó César decía, el diámetro de una circunferencia es el eje de simetría de una simetría axial. ¿Me equivoco o no, César? Sí, correcto. Sí, estoy bien, ¿no es cierto? No me equivoco. Entonces, eso es, vayan corrigiendo ahorita. Estamos haciendo como que estuviéramos estudiando incluso para una prueba. Ya, vamos con este otro teorema. Aquí he puesto una liñita. Seguramente aquí hay dos teoremas. Entonces, eso es lo importante, que ustedes vayan distinguiendo que nomás el enunciado de cada teorema que nos dice. Un polígono equilátero inscrito en una circunferencia es regular. Ya, si es equilátero, que está inscrito en una circunferencia, entonces es regular. Ya vamos a hablar de hipótesis y tesis. Hasta aquí tengo una proposición, otra proposición. Un polígono circunscrito que tiene los lados tangentes a una circunferencia exactamente en los puntos que son vértices del polígono precedente es regular. Acá está otra proposición y esta está como en chino. Entonces vamos de a poco, vamos con la primera. ¿Cuál sería la hipótesis y cuál sería la tesis de la primera parte de este teorema? Se tiene un polígono equilátero inscrito en una circunferencia, que puede ser inscrito, luego sería regular. Ajá, muy bien. Daniel es usted, ¿no? Medio le alcancé a ver. Ya, hipótesis. Nosotros tenemos un polígono inscrito en una circunferencia y además es equilátero. Podríamos decir un polígono inscrito, bueno, ya sabemos, estamos hablando que es de una circunferencia y equilátero, ya. Y la tesis sería que este polígono ¿es que me decía? Regular. Regular. ¿Le parece que estaría bien también decir equiángulo? Sí, porque si cumple esa condición ya sería regular. Claro, porque por hipótesis ya es equilátero. Entonces, lo único que nos falta demostrar es que es equiángulo. Siendo por hipótesis equilátero y demostrando que es equiángulo, entonces ya sería regular. Entonces, bueno, si usted aquí escribe regular no está mal, pero cuando haga la demostración, yo empezaría diciendo, demostración, solo se tiene que probar, ¿no es cierto?, que el polígono, se tiene que probar que el polígono es equiángulo. Ya, y me dedicaría a intentar hacer esa demostración. Ya, esa sería la primera parte. Ya, ¿qué me dice la segunda parte? Un polígono, primero entendamos y luego intentamos encontrar la hipótesis y tesis. Un polígono circunscrito, es decir, estoy hablando de este de acá afuera, este de vértices, no sé dónde empieza la letra F desde I, E.
E, I, F, H, G. Bueno, estoy mal. I, H, G, N, M y L. De este polígono del que está fuera estoy hablando. Miren lo que dice aquí. Un polígono circunscrito que tiene los lados tangentes a una circunferencia. Acá dentro está la circunferencia y efectivamente sus lados son tangentes a la circunferencia. Pero ¿dónde están localizados esos puntos de tangencia? Dice aquí, a una circunferencia, exactamente en los puntos, está hablando de los puntos de tangencia aquí, que son vértices del polígono precedente, es decir, del polígono que hablábamos aquí, de este equilátero que es inscrito. ¿Ya? Entonces, de este de acá, del que está dentro de la circunferencia. Noten ustedes que el que está dentro de la circunferencia tiene como vértices estos puntos A, B, C, D, E, F. Pero justamente estos puntos que acabo de mencionar son los puntos de tangencia de este otro polígono que está circunscrito. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice de este polígono? Me dice que este polígono que está acá afuera es regular. Eso me está diciendo. ¿Ya? Entonces, me dio explicado esta parte de la segunda parte del teorema. ¿Cuál sería la hipótesis y tesis de esta segunda parte? Que el polígono circunscrito a la circunferencia exactamente en los puntos del polígono inscrito es regular. No, hasta antes de regular. Un Eh, polígono circunscrito que tiene los lados tangentes a una circunferencia, cuyos puntos de tangencia son los vértices del polígono precedente, es regular. Perdón, en polígono precedente. Y acá es regular. Aquí sí tengo que escribir regular, porque tengo que probar tanto que los lados son congruentes, así como los ángulos son congruentes. Pero me está latiendo que este teorema nosotros lo podríamos demostrar, la segunda parte sobre todo, otra vez gracias a este teorema 624. Miren, este 624 parecía que no servía mucho, pero ahorita nos damos cuenta que sí nos va a servir, ya nos ha servido para acá, para un teorema que no me acuerdo cuál era, y ahora sí tengo mis sospechas de que va a servir también para este teorema 626. Ya, listo, seguimos. Vamos ampliando esto de nuevo. Carambas. Profe, Dígame, una pregunta con el teorema anterior. dígame. Ya. Ahí dice que un polígono equilátero inscrito en una circunferencia regular. Pero, por ejemplo, si tomo un triángulo obtuso o, ¿cómo es? O isósceles, ese se le puede inscribir y circunscribir, pero ese no es regular. Es que acá dice que, a ver, sí, lo que usted dice es muy bien, porque todo triángulo, en vista de que tengo 3 puntos, 3 vértices, de acuerdo al teorema que vimos al inicio, ¿no es cierto? Siempre podemos inscribirlo y circunscribirlo, entonces está bien lo que usted dice. Pero acá no dice que, que solo ellos pueden inscribirse o circunscribirse, más bien le dice que un polígono, cuidado, un polígono equilátero inscrito en una circunferencia es regular, dice. Pero, ¿qué más tiene que ser? Equilátero.
Es decir, que si usted quiere poner como ejemplo de esto a un triángulo, debería solamente poner de ejemplo a un equilátero, o sea, un triángulo equilátero. O sea, lo que está diciendo en este teorema no va nada en contra de lo que usted sabe. Eso sí, téngalo por seguro. Es más, lo que usted me acaba de mencionar hace rato ya fue demostrado en un teorema que decía que todo triángulo, ¿cómo era? ¿Alguien me ayuda? El teorema que estoy buscando, que todo triángulo aquí. Un triángulo siempre es inscriptible y circunscriptible. Y aquí no hace ninguna excepción. Con que sea un triángulo, ya es inscriptible y circunscriptible. Acá el teorema dice otra cosa. Dice que un polígono equilátero inscrito en una circunferencia es regular, dice. Ejemplo, podría decir. ¿Puedo encontrar un ejemplo de este teorema? Claro. Y de todos Profe, los teoremas yo puedo pero encontrar. y en la segunda parte del teorema. Un polígono circunscrito que tiene los lados tangentes a una circunferencia exactamente en los puntos que los vértices del polígono precedente es regular, dice. O sea, ahora, sería bueno que usted me ayude viendo que los triángulos que usted me está mencionando, por ejemplo, el isósceles o un escaleno simplemente, cumpla la hipótesis, donde el escaleno cumpla la hipótesis que estoy señalando ahorita, donde el escaleno cumpla esta hipótesis, ahí le tumbaríamos a este teorema y diríamos, esto no siempre es cierto. Pero yo estoy convencida que no va a encontrar ese triángulo, ese gráfico. Ok, profe, gracias. Sí. Entonces, insisto, ¿no? Para que quede claro para el resto de compañeros también, donde encontremos un triángulo, por decir, escaleno, que cumpla la hipótesis que tengo aquí, entonces esta parte estaría mal. Ese sería el caso que ustedes encontrarían, sería un contraejemplo y dirían esto es falso. Yeah. Entonces, mientras no encontremos el contraejemplo, en buena hora, pero mejor sería demostrar que esto es verdadero. Así que el momento en que se demuestra que esto es verdadero, ¿sí? Esta segunda parte, estoy segura yo que no vamos a encontrar ningún contraejemplo. Y justamente acá está. No sé si hacemos un grafiquito hasta por sanidad mental, diríamos. Yo tengo. A ver. Vamos a ver si podemos hacer esto, ¿no? Veamos. 3 puntos. Uno acá, otro acá y otro acá. Hay 3 segmentos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ya. Vamos a trazar la circunferencia por 3 puntos. Acá. Ya. Entonces, a ver, ya. Entonces, ya. La pregunta que hizo el compañero muy buena y espero que los demás ya también estén pensando en ello, ¿no?
Noten que la segunda parte del teorema que nosotros estamos trabajando no es independiente de la primera parte. ¿Por qué? Porque los puntos de tangencia, ¿sí? Los puntos de tangencia no son cualesquiera. Los puntos de tangencia son exactamente en los vértices del polígono precedente, es decir, del primero que debíamos tener acá. Y para que eso suceda, el polígono con el que yo empiezo el gráfico también tiene que ser equilátero. Porque dice, mire, un polígono circunscrito que tiene los lados tangentes a la circunferencia exactamente en los puntos que son vértices del polígono precedente, es decir, de este de acá, que tiene que ser equilátero. Entonces, este ejemplo que yo, o contraejemplo que estoy queriendo construir, sí, no es posible. ¿Por qué? Porque el polígono no es equilátero. Exactamente. Aún así, sigamos insistiendo. Acá tengo la circunferencia. Quiero trazar unas rectas tangentes, a ver qué se forma. Obviamente ya desde que no cumple la hipótesis, ¿sí ven? Como no cumple la hipótesis, entonces yo no puedo afirmar la tesis, ¿ya? Pero sigamos así como medio neciecitos, digamos. Tangente. El punto y la circunferencia. El punto, la circunferencia. El punto y la circunferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo como resultado? Tengo este polígono de acá. ¿Ya? Este de acá, este triángulo de acá. Puedo darle nombres incluso. Este punto, el D, el E y el F. ¿Sí ve por qué no nos sale lo que tenemos acá en el teorema? Es porque no cumple las hipótesis del teorema. Y ninguna situación que no cumpla las hipótesis del teorema va a cumplir la tesis del problema. Ustedes dirán, pero está mal, ahí no está sucediendo lo que dice la profesora, que va a ser regular. Claro, no va a ser regular porque no está cumpliendo las hipótesis del teorema, y eso es lo que le pedí al compañero, que me encuentre el caso de un triángulo, ¿cómo era? De un triángulo escaleno, por ejemplo, que cumpliendo las hipótesis del teorema, no cumple la tesis. Claro, este no cumple la tesis, obviamente, no está cumpliendo. No es el DEF no es un polígono regular. ¿Pero por qué no es regular? Porque no se cumplen las hipótesis. Entonces, para que vayan viendo cómo funcionan los teoremas y cómo aplico un teorema. Yo tengo que aplicar un teorema siempre y cuando lo que yo tenga cumpla con las hipótesis. Si cumple con las hipótesis, entonces por ley va a cumplir con la tesis. Ya. Entonces, para ver esto, ahí sí viene el caso. Ya. Claro, un polígono regular. Y ahí tenemos el polígono regular. Entonces, hablaba de la circunferencia circunscrita. Hagamos por 3 puntos. 2 y 3. Ya, y luego veamos las tangentes
a la circunferencia en estos puntos. En este punto a esta. En este punto a esta. En este punto a esta. En este punto a esta circunferencia. En este punto a esta circunferencia. Ya están todos, ¿no? Entonces demos nombre. Entonces, el polígono del que estamos hablando es el polígono FGHIJ, ¿sí? Este es regular. ¿Por qué? Porque cumple con las hipótesis del teorema. Es decir, que primero construimos, tenemos pues un polígono regular, ¿cómo es? Equilátero, sí, inscrito en una circunferencia y luego circunscribimos este otro polígono cuyos lados son tangentes a la circunferencia justamente en los vértices de este polígono y vemos que el nuevo polígono es regular. Eso está afirmando el teorema. Bajo esas hipótesis. No sé si ahí el compañero que hizo la pregunta quedó un poco más claro. Sí, profe, ya me quedó claro. Ya, listo. Entonces, cuando tengan esas dudas, también hagan un dibujito, también ayuda. Ya. Seguimos. Teorema fundamental de los polígonos regulares. Esto es muy importante saber como por Doctora, cultura disculpe que me general. interrumpa, perdón. Dígame. ¿En qué parte o qué definición nos tenemos como polígonos regulares para basarnos en eso en las demostraciones? O sea, como Perfecto, justificación. perfecto. Acá está. Un polígono se dice regular si tiene todos sus lados y ángulos congruentes. Entonces es la definición 6.8. A partir de eso nos podemos para las Ajá. siguientes demostraciones. La definición 6.8, sí, a la vez trae tres definiciones. Una de lo que es un polígono equilátero, aquel que tiene sus lados congruentes, un polígono equiángulo que tiene sus ángulos congruentes, y ya vimos que un polígono que es equilátero no necesariamente es equiángulo y viceversa. Pero aquel polígono que es las dos cosas, lo vamos a llamar regular. Eso significa que un polígono regular todo polígono regular es equilátero y también es equiángulo, pero no viceversa, ¿no? Todo equilátero no necesariamente es regular, todo equiángulo no necesariamente es regular. Ya, esas cosas hay que manejar. Ya, Muchas gracias, doctora. Disculpe la pregunta. No se preocupen, estoy siempre lista para atender cualquier duda. Sobre todo tienen que aprovechar estas clases. Yo no sé por qué saben estar tan calladitos. Bueno, no sé si están, mejor dicho, pero bueno, yo estoy convencida que al menos 5 están siempre. Veamos. El teorema fundamental de los polígonos regulares, decíamos, ¿no? Todo polígono regular, ya sabemos que es regular, es inscriptible y circunscriptible. ¿Ya? Además, las dos circunferencias tienen el mismo centro. Aquí hay dos proposiciones, miren, que todo polígono regular es descriptible y circunscriptible. En la primera parte deberíamos probar que sucede lo uno y lo otro, es decir, que es inscriptible, debería haber ¿qué significaría que es inscriptible? ¿Qué significa, pues? Que existe una circunferencia que pasa por todos sus vértices. Ajá, correcto. Existe una circunferencia que pasa por todos sus vértices. Eso debe probar, lo que acaba de mencionar la compañera. Si yo tengo un polígono regular, existe una circunferencia que pasa por todos sus vértices. ¿Qué más debo demostrar aquí? Que es circunscriptible, es decir, que sus lados son tangentes a una circunferencia.
Segunda cosa que debería probar. Y tercera cosa, que sería, estoy hablando de lo de acá, es que las dos circunferencias que yo hallé hace rato tienen el mismo centro. Hace rato dije radio, me equivoqué. Tienen el mismo centro. Ya, el centro de la una coincide con el centro de la otra. Qué Doctor, en bonito. este caso podemos demostrar por simetría central. Depende de cómo lo haría, porque yo ahorita le puedo decir sí, pero el rato que usted empiece a hacer y de pronto, Dios no quiera, sale alguna situación que no debía tomar, entonces ahí la respuesta sería no. O sea, todo se puede aceptar, siempre y cuando la argumentación sea firme, sólida, ¿sí? Y no de opción a que yo le diga no por esto, no por este otro. Tiene que ser sólida la justificación. Por eso es que ahora les estoy pidiendo que frente a cada paso vayan poniendo su justificación por dos motivos, para yo incluso poder comprender un poco más qué es lo que están diciendo, porque a veces es como que ven la demostración de un compañero y solo cambian una cosita y ahí es cuando yo me pierdo. Y yo digo por algunas tareas que veo. Pero si ya vamos justificando al frente, no todos justifican de la misma manera ni van por el mismo camino. Entonces se me hace más fácil poderles entender. O sea, la respuesta sería sí, o sea, por simetría central. Pero yo podría también hablar de algunos teoremas que ya me precedieron. Por ejemplo, ¿de qué teorema estamos hablando? De este, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo diría un polígono, un polígono equilátero inscrito en una circunferencia es regular, un polígono equilátero, un polígono regular. Bueno, como que no me sirve mucho, ¿no? Bueno, si tal vez le desmenuzo un poco más este teorema, capaz que sí. Me parece que lo que estaba desechando, lo deseché muy rápido. Me parece que sí, de pronto por aquí podríamos primero ver que es circunscriptible tal vez para formar esto, ¿no? Tengo este polígono y lo que quiero determinar es que este sea circunscriptible. Digo, inscriptible. Acá tengo mucha interferencia. Ya. Entonces, bueno, sí, se me hace que este teorema, ¿dónde está? Pues ya me pasé. Que este teorema nos va a ayudar a la demostración. Habría que pensarlo un poquito más, no es algo que surge inmediatamente, pero no descarto que pueda existir el tema de la simetría central o de la simetría axial. Podría ser. Para ello, importante saber que es un polígono regular. Aquí tengo la hipótesis más importante. Es regular, es decir, tiene los lados y ángulos congruentes. Todos los lados y todos los ángulos son congruentes. Ya. Veamos el último de los teoremas, la suma de las amplitudes de los ángulos de un polígono convexo de n lados vale n menos 2 veces la amplitud de un ángulo plano. Es decir, de lo que estamos hablando es de la suma de estos ángulos, ¿no? Aquí tenemos un polígono convexo de n lados, ¿sí? De n lados. Claro que para el gráfico se toma un número finito exacto de lados, ¿no? El número es finito, n, pero no es 7, 8
o 10, si no es cualquier n. Pero para efectos de la demostración se puede tomar un gráfico, pero no decir que solo va a demostrar para él. Eso también es un error que algunas veces cometen. Ya. Entonces, ¿cómo va la demostración? Si nosotros consideramos un punto A interno a este polígono, ¿sí? Y miren cómo dice aquí, para no decir al polígono como es B, C, D, E, F, G, H, ¿no? Sino, ¿qué es lo que se dice? B, C, D y puntos suspensivos, miren, para hacer notar que es un polígono de n lados. Consideremos los n triángulos, claro, si hay n lados, vamos a considerar los n triángulos, estos que se forman con cada uno de los lados y el punto interior que lo habíamos denominado A. Entonces formamos estos triángulos. ¿Cuántos triángulos se forman? Tantos como los lados. Me parece que hay un teorema incluso que nos afirma eso. Luego, ¿qué es lo que sabemos? Que considerando cada triángulo, ¿no es cierto? Considerando cada triángulo, ¿cuánto suman los ángulos internos de cada triángulo? Ya vimos un teorema, sabemos que es un ángulo llano. Es decir, cada triángulo aporta con un ángulo llano, ¿ya? Pero nosotros no queremos de esta parte de los ángulos que se forman en los triángulos, no de esta parte. Entonces, aquí hay n ángulos llanos, menos 2 ángulos llanos. ¿Por qué creen ustedes que resto menos 2 ángulos llanos? Aquí en la demostración dice menos 2 veces ángulos, menos 2 ángulos llanos, dice. Carambas. Mientras yo intento hacer eso, ustedes piensen por qué restó los ángulos llanos. ¿Están de acuerdo que la suma de todos estos, de todos los ángulos de los n triángulos me da n ángulos llanos? Sí estamos de acuerdo en eso. Ya. Pero yo quiero solamente la suma de estos ángulos, no con estos de aquí. Entonces, a la suma que he hecho de los n ángulos llanos, le quito este ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? Dos ángulos llanos. Es el ángulo giro, ¿no es cierto? 2 ángulos llanos. Entonces, si a n ángulos llanos le quito 2 ángulos llanos, me queda n menos 2. Ay, es que estoy con esta opción. Me queda n menos 2 ángulos llanos. ¿Qué es lo que se quería demostrar? Ángulos llanos o planos, cualquiera de los dos nombres está bien. Entonces, esa es la demostración de este teorema. Entonces, bueno, para mañana quedaría la prueba. Esta semana, si bien es cierto, esta estaba considerado como tarea, pues no voy a calificar esa tarea porque ya tenemos algunas y más bien me voy a dedicar a calificar los foros y hacer las pruebas. También tengo que hacer, les comento, aunque ya habrá hablado el señor presidente, hay que hacer una semana de recuperación previo al examen de recuperación, es decir, después del examen principal hay una semana de recuperación para aquellos que queden en ese examen. Entonces tengo que hacer esa planificación. Entonces se me va a hacer bastante difícil calificar esa tarea. Así que, como les digo, si bien es cierto, está solo este ejercicio, no la suban, no voy a abrir la opción de subir la tarea, pero háganlo, o sea, háganlo, no repasen, estudien. Para el día de mañana también tenemos la pruebita, ¿sí? Estudien estos ejercicios, ya hemos visto algunos de la hipótesis, tesis, ya hemos dado una idea de cómo demostrarlo. Vayan repasando y mañana tenemos la prueba hasta aquí. Ya. Ustedes se preguntarán, bueno, y entonces, ¿qué hacemos con... He estado en el Facebook. ¿Qué hacemos con cómo es? Con este material. Bueno,
no me voy a ir por allá porque estaba escuchando que está mala el aula, no sé qué. ¿Será cierto? ¿Me pueden confirmar que está mal el aula o no? Está funcionando perfectamente ahorita. Ah, bueno. No me descargué del aula, estoy abriendo y ya se me está muriendo la batería y ahorita estoy lejísimos. Ah, más bien mi compu es la que está mal, aquí está, ¿ya? Ya, este material es de subida. Aquí da definiciones de polígonos, nos dice que son vértices, que son lados, que es perímetro. Aquí ya habla con medidas, ¿no? ¿Cómo se llaman los polígonos de acuerdo a su número de lados? Equiangular, nosotros decimos equiángulo, equilátero, polígono regular. Si ven, ahí está la misma definición que hemos dado. Los cóncavos, los convexos, un triángulo, la parte interna, los triángulos acá se llaman equiláteros, isósceles, escanlenos, que es lo que nosotros conocemos, ¿no? Desde la escuela. Epimedios, radianes, ya aquí ya estamos hablando de medidas, equiángulo, acuángulo. Es decir, tenemos nosotros ya definiciones que habíamos visto, ya que son las medianas, y las medianas se intersecan en un punto que se llama baricentro, las bisectrices que se intersecan en el incentro, ahí está, el excentro, también tenemos el circuncentro, las alturas, el ortocentro, que es la intersección de las alturas, y tenemos aquí este bonito teorema, que también me parece que ya lo hemos demostrado, que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, y aquí hablemos con medida, y la demostración le hace bonita, ¿no? Porque traza una recta paralela, ¿sí? A uno de los lados, miren cómo señala la recta paralela, y luego por ángulos alternos internos, que esto está en capítulos anteriores, pero como con ustedes ya hemos visto, y miren cómo va demostrando paso a paso, ¿no? Por construcción traza una recta paralela, eh, da las magnitudes de cada uno de los ángulos, las amplitudes, pues, y luego termina demostrando que la suma de ángulos A, B y C da 180 grados. Me estaba acordando que cuando yo di clases a octavo de básica, yo tenía un papelito como material didáctico, una figura, un triángulo cortado en triángulo mismo, y les pedí a los estudiantes que mediante ese papelito me demostraran que la suma da 180 grados. Y hubieron más de uno que me contestaron. Era tan gratificante ver que desde octavo ya sabían demostrar. Me hubiera gustado que sean mis estudiantes para enseñarles desde ese entonces, pero el mundo es así. Un teorema 2, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Este teorema también bonito, ¿no? Aquí incluso está el teorema 3, la tesis. Muchos de estos teoremas no dice hipótesis. ¿Por qué? Porque la tesis está en el gráfico. Todo lo que está en el gráfico es la tesis, perdón, la hipótesis. Y acá simplemente nos dice qué es lo que debemos demostrar. Todos estos teoremas muchos están demostrados, otros son muy bonitos, y acá vienen los ejercicios, mire, hipótesis y tesis. Hagan también el esfuerzo por resolver alguno que otro de estos ejercicios, ¿sí? De pronto uno de estos pondría en el principal, uno así medio parecido a esto. Seguro no va a estar en el internet, ¿no? Seguro no va a estar, porque no tiene sentido que tome un ejercicio de la internet, ¿ya? Eso es lo que les tenía para el día de hoy. Ya con medidas es bastante más fácil. Esto se ve desde el colegio y creo que nosotros hemos llegado hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer el próximo miércoles? Haremos un repasito de estos ejercicios y de otro material que viene a continuación de estos que veremos. Unos ejercicios, ¿no? A ver qué tanto nos acordamos de la resolución de esos ejercicios. Eso es todo por hoy, y antes de que se me acabe ¿cómo es la batería? Digo, estoy lejos de la batería esta. Ya mejor me despediré
y espero que mañana les vaya bien. Como siempre, no nos olvidemos que la prueba la vamos a abrir a partir de las 7:30.